a mí el concepto de la UNAM como tal, porque yo vi como toda tu carrera empezar desde me voy a ir a la UNAM y lo difícil que fue la UNAM, y ya cuando me empecé a meter a ver las tasas de aceptación de la Facultad de Medicina, es como el 10%. 10%. ¿Para externas o en total? No, ¿cómo que para externas? Es que ahí viene. El porcentaje real es como el 2. No. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque lo que pasa es que la UNAM, el 80-90% de sus alumnos vienen de prepa UNAM. Como la prepa técnica acuerdos, fulana, la número 5. La 1, la 2, la 3. Y abren un 10% a los externos. Solo un 10% le dan permiso de abrir a alguien externo. Ahora, los que vienen de la prepa interna también hacen examen de admisión. No, lo pasan directo, los promedios por promedio. Ok. Entonces, incluso medicina, yo pensaba que como medicina, derechos sí hacían examen. solamente los externos. Entonces tú fuiste un externo que entró porque venías de otra preparatoria. Exacto. Hice el examen. Y entonces nada más tienes del 10% de las plazas disponibles para medicina, solamente tú entras compitiendo en ese 10% disponible. Según yo, sí, exacto. O sea, güey, no es nada. Y aplican como... Yo me acuerdo de la estadística en ese entonces, no sé cómo está ahorita, Sí. que aplicamos como 10,000 y aceptaron como a 200 externos, de una generación como de 800. Güey, ¿cómo es posible? Entonces la tasa de aceptación es la más cañona de cualquier universidad en México. Sin duda, güey. O sea, Oye, ¿y esta vocación te entró cuando ibas en la prepa? Porque una buena estrategia quizás sería, me voy a una de estas prepas, hago el examen desde antes, pero eso significaría que ya desde la secundaria lo tienes bien claro, que está cañón. Sí tenía claro desde la secundaria que quería medicina, pero no tenía claro que quería en la UNAM, sino que fui haciendo research durante la prepa y dije, es ahí, ¿no? Había otras, tenía plan B, plan C, pues hay que tener plan B y C de todo, pero pues ese era mi plan A y afortunadamente, de hecho yo ya tenía beca en el TEC, me habían ofrecido, porque como tenía beca en la prepa, me dijeron, quédate en la universidad, era relativamente nueva y te la continuamos. Ok, ¿no? y ahorita nos cuentas, pero ¿por qué no tomar esa beca que ya tenías del TEC, una universidad que es buena? No sé si en medicina, que quizás eso sea el detalle. Seguramente sí es buena, de hecho conozco exalumnos del TEC, ya es buena. En ese momento iba empezando y la UNAM es, digamos que, la mejor universidad para medicina en ese entonces y ahorita por otros motivos, pues también, yo creo. Entonces, pues yo quería la mejor. a ver, pero ¿por qué la mejor? ¿Porque tiene más recursos? Esa es la mejor. A ver, porque, por ejemplo, yo en el TEC de Monterrey te puedo identificar que hubo clases que pasaron de noche muchos güeyes. Sí. ¿No? Y hubo maestros que yo traté de absorber y entonces fue maravilloso. Pero mi punto es que, ¿qué lo hace la mejor desde tu perspectiva? Desde mi perspectiva, a lo mejor es difícil de saber, pero desde perspectiva, por ejemplo, que ha sido evaluada como la mejor universidad de Latinoamérica, incluso de Iberoamérica a veces, es por la cantidad de publicaciones científicas, de ciencia creada, ¿no? De alumnos y de grado de alumnado, a dónde llegan los alumnos y los académicos. Los egresados de la UNAM. De la UNAM, como universidad, se vuelve un monstruo, ¿no? Si tú te comparas, por ejemplo, hay universidades privadas chiquitas muy buenas, te voy a poner el ejemplo, la UP, por ejemplo, que tiene generaciones de medicina de 20. ¿Contra 800 de la UNAM? Sí, 20 filtrados, ¿no? Con un antecedente, un récord pues, privado completamente de gente que pues, ha estado en escuela privada, muy estudioso y lo que tú quieras, ¿no? Pero el que sea tan pequeña, pues no tienes a los 20 académicos haciendo investigación de fisiología celular, de cáncer, de fisiología cardíaca, ¿sabes? Y entonces sí hay buenos maestros, exalumnos, algunos de la UNAM, pero no está los premios Nobel. ¿Me explico? O sea, sí, por puro universo. Si tienes un universo de 800, con que te salgan 20 muy buenos, van a ser una publicidad gigante para la universidad. Y en la de generación de 20, difícilmente vas a tener a uno. Sí, y te digo, tiene mucho que ver con la productividad científica. Okay. Entonces se pone al tú por tú con las americanas, ¿no? Y pues la UP, digo, por decir un ejemplo, no sí, nada, sí. pero otras universidades, pues no van a tener ese volumen de academia porque son chiquitas. Eso, creo que lo que dices del volumen está importante. Digo, no sé si existe una métrica, pero si viéramos tal vez research per cápita, no está tan... Eso sería muy interesante. Tan agrandado. Y lo mismo pasa con el examen de residencias. Muchas veces las universidades de medicina se evalúan de acuerdo a qué porcentaje de la generación pasó para hacer la especialidad. Que eso, ahorita nos cuentas el porcentaje, pero, o sea, yo que tengo amigos que apenas acaban la especialidad, me acuerdo que era una sufridera impresionante de las especialidades. Sí, justo lo que te va a medir o lo que a lo que el 90% aspires a hacer una especialidad.
Y entonces, ¿qué porcentaje de los egresados de la UNAM pasaron el examen de residencias? Pues más bajo que el porcentaje de la Salle, que el porcentaje de la UP, ¿sí me explico? Que el porcentaje del TEC, por el sesgo de selección. Porque en la UNAM puedes estar en los mejores 5 o 10 grupos, pero a veces son 30 grupos. Y puedes estar, y los últimos son malísimos. Es como lo que dijiste, de la gente que pasa dormido. Claro. ¿Puedes ir a estudiar medicina en la UNAM y pasarte dormido? Sí. Y vas a tener tu título de Sí, doctor. y conozco pésimos doctores de todas las universidades, ¿eh? Sí. Pero también de la UNAM, claro. Pero entonces, cuando pasan a la especialidad, ¿es cuando realmente ves que el nivel no era tan bueno o al contrario, que los hospitales no escogen a la gente del UNAM? No entendí eso. Otra vez. O sea, cuando tú acabas como médico general, Ujú, médico, que la carrera es médico cirujano, ¿no? ujú. Como médico cirujano. Y después te vas a la especialidad en un hospital. Sí. Ahí te escogen también. El hospital te escoge. O sea, tienes que aplicar. Esa es toda otra Esa historia. es otra cosa. Ok. Antes, Ajá. a mí me tocó así, sí. Ya estás pasaste. viejo, brother. Antes. Sí. Depende de quién nos escuche. Es que hoy cambió. Todo es relativo. O sea, no, hoy. Este año cambió todo el proceso. Ok. Y a lo mejor tiene que ver un tema político, Ajá. seguramente. Sí. Pero antes el proceso era, pasabas tu examen de residencia y con esa aprobación tú ibas y decías, yo quiero este hospital. Y ibas y aplicabas como en un trabajo. Este es mi puntaje, pero si el hospital, de acuerdo a la entrevista, le gustaba más el de un puntaje menor, pues aceptaba el menor y a ti te decían, no, gracias. Había mucha gente que con buenos puntajes, como no lo aceptaba en el hospital que quería, decía, pues mejor hago el examen en otro año. Les voy a poner otro ejemplo. En mi hospital no te dejaban entrar si no hablabas inglés. Y es que, a ver, el 90% o más de la ciencia médica está en inglés. Si no sabes inglés, pues no sabes estudiar lo nuevo. Y entonces tienes 5 años de atraso de los artículos o libros en español. Digo, ahora ya a lo mejor menos por toda la forma de traducirse, ¿no? Todo. Sí, pero eso ya no va a aplicar. O sea, puedes tener un doctor que no sabe hablar Sí. inglés y que va a entrar a Y ese tuvo buen hospital puntaje, sí. que tuvo buen puntaje. Sí. Oye, y te voy a preguntar esto porque Sí, sí. conozco a una chica que esta fue su disyuntiva. Decía, en el hospital privado tengo mejores condiciones, mejores horarios, me pagan más, pero en el hospital público aprendo más porque hay muchos más casos, hay mucho más volumen, me dejan hacer más cosas. ¿Cómo fue esa decisión para ti? O si, supongo que sí es un factor a Totalmente. preguntar. Pues justo yo en la carrera prácticamente roté en puros hospitales públicos porque también la mayoría de los hospitales públicos son más hospitales escuelas tradicionalmente, igual avalados por la UNAM, la mayoría, ¿no? Entonces, pues más hospitales, pero institutos nacionales y la verdad, escoges los mejores si te interesa, ¿no? Tienes la capacidad en la UNAM, esa es la parte de la UNAM regresando a eso, te da todo. ¿Qué hospital quieres? El que quieras, ¿no? Entonces, si tienes la capacidad y el interés y todo, pues te vas al que tú quieres, ¿no? Y entonces, pues yo me di cuenta más o menos cómo funcionaban los públicos y para hacer la residencia, precisamente, yo creo que tiene 2 aspectos muy padres de un hospital público. El primero es que la parte humana y de retribución a la sociedad, que luego nos volvemos muy románticos con eso, pero sí es importante desde mi punto de vista. Y más en esa profesión, ¿no? Y más en esta profesión, Claro. que luego no sabes qué tanto lo vas a poder hacer, ¿no? Que formándote. Entonces, esa parte te deja mucha satisfacción personal, ¿no? Y la otra parte es que es un campo de batalla en cuanto a que la cantidad de trabajo y la cantidad de pacientes es abrumadora, que de hecho al final se vuelve ahorita la peor desventaja de la salud pública, que está rebasado. Pero como alguien que se está entrenando, Aprendes porque aprendes. tienes todos los casos. Mucha gente lo ve negativo porque dice, es que tienes tanta carga de trabajo y es lo que da miedo a algunas personas. Voy a estar demasiado en chinga. Claro, Pues sí, claro. ¿no? Pero entonces vas a aprender a lo mejor el doble o el triple y sí, vas a dormir menos. Y entonces dice la gente, es que no va a dar tiempo a estudiar. Ustedes y yo sabemos que pues, hay tiempo siempre de todo. Claro. Y te haces tus tiempos. Claro. Obviamente no vas a tener tus 2 horas entre cafés como a lo mejor lo tienes en un privado. Y la ventaja del privado es que pues, tiene todo su enfoque pues, o mucho en estudiar. Y aunque también son buenos, pueden ser buenos hospitales, escuela, instituciones educativas bien organizadas, como el ABC, por ejemplo, en donde estoy yo, que hay residencia y todo, definitivamente, una, no tiene la carga de trabajo de un público, y 2, esa carga, la responsabilidad cae en el doctor tratante de los pacientes privados, Claro. ¿no? Entonces, sí, yo, claro que le enseño al residente, pero no es su paciente, ¿me explico? Es el de la eminencia. Sí. Y esa eminencia no quiere arriesgarse. Pues es que sí les enseñas, Nada más. pero no los dejas operar todo. Y en cambio,
Al revés, en un público, claro que todo está supervisado, pero pues al final por la carga de trabajo haces mucho más. Entonces, como conclusión, para una residencia de cosas clínicas en las que a lo mejor no vas a hacer tanto como algún cirujano, pudiera no ser yo veo como una tanta diferencia. Pero en el caso de nosotros que dependemos mucho de las manos, creo que, y yo siempre lo he hecho, pues claro que a mí me gustó más tener más casos, ¿no?